Me encuentro acá con don Jaime que nos va a contar algunas historias de su vida. Don Jaime, bienvenido. Buenas tardes, voy a contarle una historia de cuando yo era bien niño, tenía aproximadamente 9 años de edad y vivíamos en una parte lejana donde no había carreteras, sino caminos de herradura o caminos peatonales donde andaba la gente mucho. Era la gente muy humilde, éramos muy humildes en esa vereda, eso en el Huila. Y me sucedió que mi papá, mi madre primero iba a hacer sombrero por allá, sombreros suaceños, ¿no? Sombreros suaceños que en esta época son carísimos, valen 800, 600.000 pesos. Y ella se le dio a hacer sombrero, eso era un viernes en la noche, y mi papá le tocaba ir a recogerla a 40 minutos de la vereda donde vivíamos, a otra vereda que la vereda donde vivíamos nosotros llamaba La Primavera, y bajamos a una vereda que se llama Marticas, eso en el Huila, en Acevedo Huila. Y entonces nos fuimos con mi padre bajando, ya comenzando el camino, era camino, vuelvo y le digo, camino herradura. En ese tiempo llovía mucho, bastante llovía, y estaba la noche más o menos clarita, y bajamos por una parte, una media planadita, y cuando yo primero miré una sábana blanca, como una cama bien tendida. Esa es una historia que me sucedió a mí, no es cuento y no es una historia. Pero eso fue de noche, de día. Fue de noche, como a las 11 de la noche, fue eso. Y llegamos, y entonces yo le dije a mi papá, mire papá, esa cama bonita, o eso para una sábana. A mí no me dio miedo porque yo era un niño y él me llevaba de la mano, mi padre. Mi padre llamaba a Luis Alberto Tiempo Santana. Eso fue en el Huila, él era de Cundinamarca, él era por allá, la familia no la distinguíamos, ahora a lo último fue que la fuimos a distinguir. Conocimos un tío que ya falleció también, allá tenemos primos en Cundinamarca. Y al rato, pues ya pasamos a sábana, esa cama bien tendida, era blanquita la cama, bien, bien tendidita. Cuando más allá, mi padre, miré un marrano echando candela, un marrano grande, grande, y eso todo el cuerpo le echaba candela por los ojos, por la boca, y en todo el cuerpo le derramaba llamas de candela. Y digo yo que eso era como una cosa como el diablo, como diabólico, como espanto. En esa parte espantaban, en esa parte donde nosotros pasamos siempre espantaban, porque yo cuando me fui creciendo, pues yo voy subiendo por ahí solito como a las 10:30 de la noche, 11 de la noche, y también me salió un conejo bien blanquito y una peinilla que me la plateaban, así me la plateaban, pues bien nuevita una peinilla, pero entonces yo saqué esa peinilla en ese tiempo, yo ya era más joven, y me platean esa peinilla, yo me dio miedo y me fui para la casa. Pero entonces voy a acabar la historia del marrano. El marrano, pues lo miramos, y entonces mi papá le dio miedo y él me cogió la mano. A mí no me dio miedo porque yo era un niño inocente. Y nos fuimos a traer a mi madre. A mi madre eran las 11 de la noche, y fuimos a la vereda, abajo a la vereda de Marticas, y llegamos. Y al de entrar a la vereda había una puerta de golpe que es de madera, una puerta de madera que es así, y ella golpea al pasar las bestias. En ese tiempo no había carreteras, nada, nada, eran puros caminos, callejones de bestias, de gente. Y entonces al pasar a esa puerta de golpe, él sintió que le pegaron un balazo en la espalda, por acá le dieron un balazo, y dijo, uy, me pegaron, dijo mi padre, me pegaron. Entonces yo le dije, ¿qué le pasó, papá? Yo ya era entendido, pero yo tenía 9 años. ¿Qué le pasó? No, hijo, me pegaron, me dijo, me pegaron. Entonces nos fuimos, y mi madre pues estaba toda, nos fuimos y llegamos a la casa donde ella estaba haciendo sombrero, que era una comadre de ella, que la comadre ya falleció, llamaba Elvira, la señora llamaba Elvira Castro. Entonces, y el marido de ella llamaba Luis Toledo. Entonces nos fuimos y golpeamos la puerta, ellos están encerradas, están puros las dos, mi mamá, ella eran comadres las dos y estaban de sombrero. Y cuando pues abrieron la puerta preguntaron quién era, pues en ese tiempo no había peligro como ahora, en ese tiempo era sano, porque en ese tiempo no habían
de pronto que como hoy en día que hay mucha inseguridad, que usted llega y eso llega y la inseguridad es muy dura, usted en un pueblo, en un campo, usted anda inseguro. En ese tiempo no, en ese tiempo peleaba la gente pues, a machete o a cuchillo, en ese tiempo no había balas, no decía que balas, que uno decía que ay, que balas, no. Era cuchillos que peleaban en esa vereda de Márticas, peleaba mucho la gente para las temporadas de festivos, las navidades, los años nuevos, los San Pedro, peleaban mucho, entonces uno le daba miedo ir a una fiesta y yo me fui creciendo, íbamos después a fiestas, pero entonces a mí me daba miedo ir a fiestas. Llegamos entonces, y le voy a acabar de contar mi historia, entonces llegamos y nos fui, mi padre llegó y entró a la casa y saludó y entonces él se puso a contar que en esa parte le han pegado un juguetazo no, y él miraba y no miraba y no miró a nadie, él sacó la peinilla que para seguro darle plan a algunas personas que de pronto estaban escondidas, no, él llevaba una linterna, alumbró y no, nada, en ese tiempo unas linternitas pequeñitas que alumbraban era toda la luz amarilla y él alumbró y no miramos nada, no miré nada, ni él miró nada y nos fuimos. Entonces le conté a mi mamá, nos fuimos para arriba otra vez para la casa, para la ver a la primavera, nos fuimos y ese fue contándole, le dijo a mi madre, se llama Leonil de Polanía, ya murió, ella ya falleció, hace aproximadamente 12 años que falleció. Y él se fue contándole, mire, él no le decía a mi hija ni le decía amor, él le decía a Leonilde. Leonilde llamaba a mi madre, le decía era Leonilde, Leonilde, él le decía. Entonces, y entonces nos fuimos y ya llegamos a otra vez a la casa y ya, pues entonces nos acostamos, pero entonces, antes de llegar, pues entonces yo le conté a mi madre, mamá, mira, aquí en esta parte fue que yo miré un marrano echando candela y una sábana. Y ella me dijo, sí, ¿verdad, mijito? Le dije, mamá, aquí lo miré, la cama tendida. Y dijo, ¿y a dónde miró el marrano? Le dije, más allá miré el marrano, mamá, un marrano como negro, como pintado, pero entonces, por esas pintas que él tenía, yo le miraba que echaba candela. El marrano era como amarillo, como, sí, ¿Y por dónde echaba candela? por los ojos, por la boca y por el cuerpo, donde tenía esas manchas como negras. Él le echaba candela, una burbuja de candela, pero pues yo miraba, mi papá no miró. Como yo era un niño inocente, sin pecados todavía, pues yo miré todo eso. Ah, o Eh, sea que el abuelo no miraba nada, sino No, que el que miraba era usted. él no miró nada porque él era ya un señor pecador y todo. En cambio, como yo era un niño inocente, los niños inocentes miran y lo mismo los animales, lo que los perros, los bestias, todos ellos miran lo que es lo malo que lo asustan o un espanto o cualquier cosa que haya de peligro, ellos miran. Y en cambio, una persona adulta es difícil para uno mirar un espanto, mirarlo de cerca. Esa es la historia que yo les cuento cuando yo era un niño. Bueno, Ya, una historia que le voy a contar es que me sucedió en una parte de Belén, a 3 horas de Belén, de los Andaquí, en el Caquetá. Yo tenía un amigo y él me convidaba a trabajar, a cambiar madera por trabajo. Y en una ocasión, en una noche, él me invitó a cacería. Entonces yo le dije, yo estoy muy cansado. Dijo, vamos Jaime, porque yo me llamo Jaime, vamos Jaime y coge una escopeta, él me dio una escopeta a mí y él cogió otra. Cada uno cogimos un tiro para ir a cacería, a matar día y noche, o sea, borugas o armadillos, y nosotros nos fuimos por una loma arriba, subimos como 1 hora para arriba, y entonces por ahí nos encontramos unas piedras de esas amatistas, que son bonitas, y entonces me dijo, camine Jaime despacito, ahora hay veces sale el venado. Entonces le dije, bueno, me voy y nos fuimos bien arriba, como casi 1 hora, ya iba anocheciendo, no encontramos nada. Y dijo, ahora comenzamos a bajar, ya eran las 7 de la noche, cuando comenzamos a bajar. Dijo, más bien abajo, por este filo abajo, pero bien abajo, hay una parte donde tengo un armadillo. Yo no sé si la gente lo distinga, pero es un armadillo grandísimo que pesa para ahí más de una arroba, qué grande armadillo, un animal que es del monte y se come, y 3 clases hay, uno que le dicen trapo, uno que le dicen espuelón y el de trueno, que el de trueno, el que él me dijo que había un lavadero de un grandísimo.
Entonces le dije: "¿A dónde?". Dijo: "Está bien abajo", como habíamos subido mucho tiempo, mucho para arriba. Entonces nos fuimos subiendo pasito, pasito. Entonces él me contaba de que por ahí habían él se fue comentándome espantos, Ujú. que por ahí en esa montaña se escuchaba. Cuando él me dijo como a las 7 de la noche, eso fue al lado de atrás, siempre lejos, como de unos, por ahí unos 500 metros, escuchamos unos gritos. Un Lo escuché yo y él lo escuchó. Él llama Pedro, el señor llama Pedro, muy amigo mío, muy respetuoso. Entonces él me decía: saque la peinilla y haga cruces hacia la otra", porque yo no conocía, yo iba atrás de él. Corte, corte palos y haga cruces con la peinilla para que no le, pero entonces no me dijo qué era, no me decía qué era, y en más abajo, más cerquita, eso, una mujer. Entonces nos fuimos bajando y que lavaderos de armadillos ni que nada. Nos dijo: afane, afane, bote la escopeta, mire para atrás con la linterna. Si usted mira algo, afloje el tiro, un tiro". Tenía una escopeta 12 y él tenía una 28. Una escopeta 12 que tiene un tiro recalzado grande y la 28 más delgadito el cañón. Y él iba adelante, él era el que conocía, él era el que había ido por ahí, él era cerrador, él sabía todos esos caminos y todo eso. Nos fuimos y más abajo me gritó otra vez, más cerquita, como 300 metros. Y más abajo siguió gritando más cerquita, entonces yo me dio miedo. La casa se me volvió como cuando un huracán le espanta las mechas a uno y los vellos de los brazos también se me espantaron, entonces me dio susto. Yo pregunté: ¿qué es eso? Le dije: "Pedro, ¿qué es eso?". Le dije: "Pasito". Dijo, no me contestó porque él sabía. Entonces nos fuimos bajando y nos fuimos abajo, faltaba harto para llegar al potrero, a un potrero. Baje, baje ligero, monte la escopeta, me decía. Cualquier cosa, aflójele el tiro. No, y no mire nada, entonces corte palo y bese la peña y haga cruce de atrás, atrás de mí, y haga cruce para que no pueda pasar nada. Con la peinilla, más abajo, más, gritó más, como a 2 metros. Eso más miedo me dio a mí. Entonces le dije: "Afánele ligero, ¿qué es eso?". Le dije: "Es un animal, ¿qué es eso?". No me contestó nada, él no me él iba asustado, lo mismo que yo iba más asustado, pero él también, él iba adelante. Entonces yo primero que me de pronto ahora, yo creía de pronto que era de pronto un animal salvaje, pero no me contestó nada, él sabía, pero no me, para que no me asustara, de pronto no me fuera a caer del susto. Y ya más como a 100 metros, volvió y nos gritó más cerquita, y ya faltaba ya muy poco para bajar a un potrero. Entonces dijo: "Afá", y llegamos al potrero, me dijo: "Jaime, afánele, afánele", y llegué al potrero. Y había que cruzar una quebradita pequeña. Mm, Llegamos ligero, afánele, ese espíritu llegó y gritó hasta llegar a la quebrada y saltamos al potrero y ese animal, espíritu nos siguió hasta el borde de la montaña porque era montaña virgen, son virgen, por allá eso no hay destape, no hay casa, pura selva virgen. Y entonces, esa es la historia que yo les vengo a contar. Entonces, les pregunté esa misma noche, yo me dio mucho susto, salimos al potrero, no podía ya caminar del susto que me dio. Eso uno siente como ese temor, ese miedo. Entonces yo le dije: "Pedro, ¿qué era lo que se escuchaba?". Entonces ya él más arriba, ya cerca de la casa, me dijo, porque era subiendo por un potrero, al llegar a la casa era de madera, de tabla. Y entonces me fue contando que era la Madremonte, que era por ahí había Madremonte y que había duende. Y yo no le creía que había de pronto duende por ahí también. Entonces él me dijo: "La Madremonte es esa fue la que nos quería con nosotros, porque por aquí hay Madremonte". ¿Verdad? Le dije: "Sí". Entonces, ¿para qué usted me convidó por acá? Y después él me convenció, yo no iba porque me dio miedo, y yo me quedé de pánico. Y esa misma noche, a las 12 de la noche, ya me acabó de pues, había duende, y yo le estaba dando contrato de rocería, pero
cambio de madera, entonces él me dijo: "Aquí hay duende y en ese potrero hay una quebrada y por ahí baja el duende". Él me dijo. Entonces le dije: "¿Verdad?". Dijo: "Sí". Digo: "Póngale cuidado que yo tengo una bestia, que hay una que es rosita o blanca, y hay una negra y una amarilla. Y el duende a la bestia negra no le hace trenza". Entonces yo miraba que al otro día ya me fui a trabajar, pero yo con ese con esa intriga de saber, y yo miré la bestia, le ponía cuidado, sí, a la bestia, una colorada, como rosilla, como blanca, le había hecho trenzas aquí en crines, en las colas, le había hecho trenzas. Entonces dijo: "Sí, Jaime". Entonces él yo, me daba lo que él me había dicho, y ese se puso a me puso a caminar, y entonces me asombré, hace ros pero yo me asombré como en palo asombroso todavía. Entonces me acordé que él me había dicho más fue cuando mi muchacho, como un viejo, como viejito, viejito, bajando de bajando de bajando de por acá abajo y tenía un camino, y yo le ponía el rastro, y sí, se le mira el rastro como de un niño. Él bajaba, yo me bajaba, y yo le puse cuidado al rastro, y era los pies volteados hacia atrás, así, así que los pies de uno así, y los pies de él eran hacia ¿Y cómo era atrás. de alto? Un muchachito más o menos así, vea, pero con un sombrero grande. Entonces llegó y se le subió a hacerle crisnejas, trenzas a un caballo, que tenía colorado. Se le subió y le desbarató las trenzas que le había hecho por aquí en la nuca al caballo, y se le trepó al caballo y comenzó a tejerle ahí. Yo mirando me dio mucho susto. Entonces ya escampó y yo me puse a trabajar, que era más o menos cerca de la casa, y eran como las 8 de la mañana, como a las 9 de la mañana me fui a desayunar porque me llamaron al desayuno, y ya había escampado. Y yo le dije a él, dijo: "Sí, hija", y me dijo: "No le dije que por aquí hay duende, pero no le dé miedo, que ese duende no le hace nada". Le dije: "¿Verdad? Eso no le hace nada a uno". Dijo: "Sí, eso no le hace nada, él la pasa haciéndole trenza a la bestia". Le dije: "No, pero qué miedo". Mirando anoche ese susto que me pegué en esa selva, y ahora hoy de día. 2 sustos. Sí, 2 sustos a la vez, en la noche y en el día. Claro, esa es mi historia, la que yo le cuento, y aquí terminó esta historia. Más allá les contaré otra historia.